Hemos estado hablando sobre oraciones poderosas y hemos considerado la recomendación del apóstol Pablo su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Hemos considerado esta recomendación donde Pablo dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Pablo nos está animando a cambiar nuestra preocupación por la oración. Los seres humanos, nuestra naturaleza nos lleva quizás por las presiones, por el estrés, por las dificultades y por las adversidades, se nos hace más fácil preocuparnos y nos preocupamos por todo. Nos preocupamos por lo que está pasando, nos preocupamos por lo que pasó y nos preocupamos aún por lo que no ha pasado. Y vivimos llenos de preocupaciones, y Pablo nos da la recomendación, una manera efectiva para nosotros soltar la preocupación y dejar de preocuparnos es precisamente la práctica de la oración. Por eso Pablo dice: oren por todo, amén, oren por todo, no se preocupen por nada, oren por todo. Entonces hemos tomado en las diferentes oportunidades que hemos tenido las últimas semanas, hemos tomado algunas oraciones expresadas en la Biblia por algunos personajes para, más que enseñarnos, y esto lo hemos puntualizado, más que enseñarnos a orar, la intención es, aleluya, inspirar nuestros corazones a la oración. Hay gente que sabe cómo orar. Hay personas que saben lo que se dice cuando se ora. Hay personas que conocen de pasos que se tienen que realizar para poder orar. Pero lamentablemente hay personas que, aunque saben orar, no lo están haciendo. De ahí que algunas veces se escucha decir que el tema de la oración es de los más predicados, pero el menos practicado. Amén. Hablamos mucho de oración, pero lo importante, lo efectivo, lo que realmente hace cambios en nuestra vida, lo que realmente nos beneficia, no es hablar de la oración, sino practicar, aleluya, practicar en nuestra vida un estilo de vida de oración. Hay expresiones que en algunos casos escuchamos de personas que dicen: ya solo nos queda orar. Esta expresión es lamentable porque, como cristianos, la oración no debería ser nuestro último recurso, sino la primera línea de acción ante cualquier situación o ante cualquier circunstancia. Necesitamos entonces practicar la oración. Necesitamos, en medio de tantas cosas que buscan llenar nuestras vidas de angustia, de ansiedad y de preocupación, necesitamos, en medio de todo eso, cambiar nuestra preocupación por oración. ¿Qué es lo que sucede cuando oramos? La oración nos lleva del plano natural, donde los problemas son motivos de preocupación, donde las dificultades que pasamos, aleluya, nos dan motivos o razones para preocuparnos. Pero cuando oramos, la oración hace que pasemos de ese plano natural a un plano sobrenatural, donde esos mismos problemas que te angustian, que te preocupan, esos mismos problemas en el plano sobrenatural donde Dios se mueve, se vuelven motivos para ver la gloria de Dios manifestarse en nuestra vida. Y si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Entonces, cuando tú oras, los problemas son la plataforma exacta, la plataforma perfecta para experimentar el favor de Dios sobre nuestra vida. Hoy tomamos la oración de Moisés para entender algunos aspectos importantes de este tipo de oraciones poderosas. La Biblia nos dice en Éxodo capítulo 33, versículo 11 al 18, dice la escritura: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues,
si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo. Está hablando Dios a Moisés. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y aquí en que se conocerá, aleluya, que ha hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré eso que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. El verso 18 dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Amén. Esta es la oración, una de tantas oraciones quizás que Moisés realizó durante su desempeño, durante su liderazgo. Sin embargo, esta oración es una oración poderosa que nos hace bien poder estudiar, que nos hace bien poder tomar como ejemplo e inspirar nuestros corazones a orar, aleluya, de esta misma manera. El versículo 11 comienza diciendo, con mucha claridad señala que Dios hablaba con Moisés. Dios hablaba con Moisés, y eso es la oración. Cuando tú oras, tú estás hablando con Dios. Se abre una comunicación de dos vías, donde Dios habla con nosotros, pero también nosotros a través de la oración podemos hablar con Dios. Moisés, aleluya, en su oración habla con Dios con toda la confianza, dice la escritura, como se habla con un compañero. Seamos sinceros, en ocasiones oramos buscando evitar los grandes desafíos de la vida. Nos enfrentamos a situaciones que nos sobrepasan y solo de pensarlo, aleluya, nos intimidan y nos hacen, aleluya, buscar alternativas que nos ayuden a evitar esos retos o esas dificultades. Sin embargo, cuando nosotros oramos al Señor, necesitamos entender, aleluya, que Dios tiene planes y Dios tiene propósitos que Él quiere cumplir en nuestra vida, muy a pesar de las circunstancias adversas a las que nos hemos de enfrentar. Aquí encontramos a Moisés, aleluya, que tenía delante de sí un desierto inhóspito, una multitud de gente difícil de dirigir, a la que se refiere con anterioridad, aleluya, como un pueblo de dura cerviz. No queremos transitar el desierto y mucho menos lidiar con personas complicadas, pero lo cierto es que cuando Dios quiere cumplir su plan se vale de todo y de todos en derredor nuestro a fin de cumplir su propósito. Por eso Pablo dice, no te preocupes por nada. Amén. No te preocupes por nada, aleluya, en cambio ora por todo. Moisés pudo haber pedido evitar el desierto, pero no lo hizo. Moisés pudo haber pedido a Dios que le permitiera seleccionar solo a la gente que corría a favor de su visión, pero tampoco lo hizo. Lo que hace Moisés es orar confiando en que la providencia divina estaba a su favor, y ni el desierto ni la gente causaron preocupación en él. Aleluya, es tiempo de que nosotros entendamos esto. Aleluya, nuestro desierto puede ser complicado. Quizás el desierto que ahora mismo tú estás atravesando, aleluya, se ha vuelto cada vez más complicado. Pero tú tienes que entender que aún en medio del desierto Dios ha prometido, aleluya, estar con nosotros, y con su favor seguro que saldremos adelante. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Cambia tu preocupación por oración. Debemos orar no solo pidiendo e encontrar el auxilio de Dios en medio de las adversidades presentes. Debemos estar dispuestos a que por medio de la oración Dios nos capacite para saber enfrentar las circunstancias que nos agobian. Hay momentos en que oramos y por más que nosotros oremos, no evitaremos pasar por esos momentos de dificultad. Pero no pienses ni por un momento que has orado en vano, porque la oración del corazón nunca será en vano. ¿Alguien lo cree?
La oración de corazón nunca será en vano. Siempre habrá, aleluya, de obrar de la mejor manera, de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque cuando oramos, la oración es el reconocimiento expreso, aleluya, aleluya, la oración es el reconocimiento expreso de que sin Cristo nada podemos hacer. Y entonces oramos y pedimos a Dios que haga en nosotros por medio de Cristo lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Moisés estaba a punto de emprender el camino hacia la tierra prometida. Pudo negarse, pero no lo hizo. Decidió dar pasos hacia adelante. Aleluya, Moisés estaba claro de que para superar lo que venía necesitaba ir a Dios en oración. Para enfrentar los desafíos presentes con esperanza, iglesia, usted y yo necesitamos hacer oraciones como las que encontramos en la palabra. Y estas oraciones, aleluya, que necesitamos hacer, número uno, deben de ser esas oraciones que den apertura a los caminos de Dios. Oraciones que nos den apertura a los caminos de Dios. Cuando Moisés ora, la escritura dice en Éxodo capítulo 33 versículo 13: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Es evidente que Moisés no conocía la ruta que debía tomar en su trayecto del Sinaí a la tierra de Canaán, por lo que entonces debió preguntar cuál camino debería de tomar. Seguramente que en la vida, aleluya, nos hemos encontrado y encontraremos caminos que completamente, amados hermanos, son desconocidos a la vista de nosotros, que inevitablemente nosotros habremos de transitar. Tenemos el objetivo que queremos alcanzar, pero no tenemos claro el camino que debemos tomar. Y de pronto, aleluya, usted sabe lo que Dios quiere hacer en su vida. Usted sabe a dónde Dios lo quiere llevar, pero usted no tiene claro cuál es el camino. Moisés tenía claro el hecho de que Dios les había llamado a conquistar una tierra, aleluya, a conquistar la tierra prometida. Y Moisés entendía que ese era el propósito, el plan de Dios. Sin embargo, no tenía claridad sobre el camino para poder llegar precisamente a conquistar aquella tierra, aleluya, de libertad. Mientras que a nosotros tomar el camino correcto a menudo se nos dificulta y en ocasiones se vuelve un dolor de cabeza, a Dios no. Por eso, con la confianza con la que Moisés se acerca a Dios para preguntarle sobre el camino, nosotros también podemos acercarnos a Dios para preguntarle cuál es el camino correcto que usted y yo debemos de tomar para poder llegar, aleluya, al lugar donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Por eso dice Pablo: no se preocupen. A veces el no tener un camino claro nos llena de preocupación, pero dice el apóstol Pablo: no se preocupen. Quizás ahora mismo no tengas claridad del camino que tienes que tomar como familia, o en tu matrimonio, o en tus finanzas, o los muchachos en cuanto a su carrera, en cuanto a sus clases. Parece que se ve complicado. Quizás lo más fácil sería, aleluya, esperar a que todo pasara para tener un poco más de claridad. Yo le quiero desafiar en esta mañana a ir a Dios en oración y preguntarle cuál es el camino. El camino representa la decisión que tú tienes que tomar. El camino representa el paso, aleluya, que quizás has retardado, aleluya, porque no tienes seguridad de darlo. Ese camino representa el pensamiento que necesitas adoptar, aleluya, la posición que necesitas de tomar ante alguna circunstancia. Pero el camino que tú necesitas transitar, el camino correcto hacia la victoria, el camino correcto hacia la bendición, alguien lo sabe y es Jehová de los ejércitos. Y cuando tú vas a él en oración, él quita la preocupación y te muestra el camino que tú necesitas tomar. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Te ruego que me muestres ahora el camino. Esa fue su primera expresión en esta oración. Para poder andar los caminos de Dios, que Dios nos señala, necesitamos en primera instancia renunciar a nuestros propios caminos. Renunciar a nuestros propios caminos. Tenemos que hacer una renunciación, aleluya, a nuestras formas,
a nuestras maneras, a nuestras estrategias. Moisés estuvo dispuesto a renunciar a sus propios caminos. Pudo haber seguido su instinto estratega, pudo haber trazado su propio sendero o línea en dirección a su destino. Sin embargo, Moisés, aleluya, no quiso andar por un camino por el cual Dios no le señalara. Moisés oró a Dios, y me encanta lo que dice el versículo 11 y versículo 12 sobre la forma en la que Moisés se comunicaba con Dios. Hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y dijo Moisés a Jehová, cara a cara, aleluya, interactuaban Dios y Moisés. Dios no está escondido de nadie, Dios no está escondiéndose de nadie, Dios no está, aleluya, tratando de ocultarse de nadie. Cuando tú vas en oración, seguro de que vas a encontrarte con Dios, y sabrás que podrás hablar con Él como se habla con cualquier compañero. Practiquemos la oración. Y lo que parece incierto, y lo que parece no claro o poco claro, lo que parece imposible de realizar, ese paso que ha retardado, el Señor afirmará tus pasos, como dice la palabra, porque Él te mostrará el camino que tú debes de tomar. Hay situaciones que en derredor nuestro pueden ser causantes de estrés, de angustia o preocupación, pero cuando tú tomas tiempo para practicar o platicar con Dios, aleluya, cambiarás tu preocupación por la oración. Mire, Dios escucha a Moisés, aleluya, y Dios está dispuesto a mostrarle el camino que él debe de tomar. Si bien es cierto, Israel en el desierto terminó dando vueltas, no fue porque Dios no le señalara el camino, sino porque el pueblo no quiso considerar los caminos de Dios. Desgraciadamente Israel, aleluya, esa primera generación no pudo llegar a la tierra prometida, aleluya, y tuvo que vagar 40 años en el desierto dando vueltas. Y es que, amado hermano, cuando no consideramos los caminos de Dios, la vida se nos va a pasar de esa manera. Cuando no estamos dispuestos, cuando nuestras oraciones no son capaces de llevarnos, aleluya, a tener apertura en los caminos del Señor, nuestra vida no va a poder avanzar, no vamos a lograr, estaremos dando vueltas sin llegar a ninguna parte. Esto es lo que pasó con Israel. Mire lo que dice la Biblia en el Salmo 81, versículo 11 al 13, dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto, ¿a qué? A la dureza de su corazón. Dios habló, Dios les dijo: este es el camino. Dios no queda callado. Dios le revela a Moisés más adelante, o en el Salmo 103, versículo 7, la Biblia atestigua que Dios reveló o notificó sus caminos a Moisés. Usted lo puede corroborar. En el Salmo 103, versículo 7, Dios notificó sus caminos a Moisés. Dios habló, Dios señaló el sendero, Dios trazó la línea para llegar a la tierra prometida. Sin embargo, el pueblo no estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios. El pueblo, su duro corazón no le permitió ser sensible a la voz del Señor. Y entonces dice: caminaron en sus propios consejos. Hay un peligro cuando no estamos considerando, hay una amenaza, aleluya. Estás, de alguna manera, aleluya, saboteando tus sueños. Estás saboteando, aleluya, los planes de Dios para tu vida. Estás saboteando las bendiciones que Dios ha pensado y ha diseñado para ti, para los tuyos. Cuando, aleluya, no escucha la voz de Dios, cuando endureces tu corazón, cuando no eres sensible a la voz de Dios, cuando simplemente te enfocas en caminar en tus propios caminos. Aleluya, tenemos que tener cuidado. Aleluya, podemos estar saboteando lo mejor, aleluya, de Dios para nuestra vida, porque sencillamente no estamos considerando los caminos del Señor. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, dice el verso 13, si en mis caminos hubiera andado
Israel. Con mucha facilidad podemos perder el rumbo. Con mucha facilidad podemos extraviarnos en el camino. La Biblia dice en Proverbios 14, versículo 2: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Todos necesitamos entonces orar de la misma manera en la que hizo Moisés y decir: muéstrame el camino. Los caminos de Dios, aleluya, están ahí. Dios nos ha revelado a través de su palabra. A través de su palabra Dios nos hace conocer sus caminos. En la Biblia, aleluya, esta expresión, los caminos de Dios, aleluya, tiene que ver con las formas en las que Dios actúa. ¿Cómo se mueve Dios? ¿Cómo actúa Dios en medio de las circunstancias, de las dificultades, de las situaciones de la vida? ¿Cómo Dios actúa cuando tú andas en los caminos de Dios? Aleluya, estás en ese mover de Dios. ¿Cómo Dios se está moviendo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo a través de los problemas y de las circunstancias? Pero también cuando la Biblia expresa los caminos de Dios, tiene que ver directamente con lo que Dios espera de nosotros. La forma en la que nosotros nos conducimos, la forma en que nosotros vivimos, la forma en la que nosotros andamos. El apóstol Pablo habla mucho acerca de esto a través de sus cartas. Pero lo que sí está claro es que Dios nos invita a caminar por sus caminos. Y muchos de nuestros caminos, hermanos, no se comparan con los caminos de Dios, porque no están alineados a sus caminos. La Biblia dice, el profeta Isaías hablando en el capítulo 55, versículo 8 al 9: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Mire, esto me hace pensar la importancia de orar, oraciones que den apertura a los caminos de Dios. Todos los días tenemos que orar diciéndole al Señor: muéstrame el camino. Muéstrame tus caminos, revélame lo que quieres hacer conmigo, revélame el camino que tengo que andar. Cuidado cuando nos dejamos llevar por nuestros propios impulsos, cuando nos dejamos llevar por nuestras propias emociones, porque podemos andar por caminos, aleluya, distantes, como dice el profeta, o que no se parecen en nada con los pensamientos y caminos del Señor. Dice, sigue diciendo el profeta: y mis caminos están muy por encima de lo que pudieras imaginar. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. En este caminar de la vida, ante los desafíos que enfrentamos todos los días, quiero decirte, iglesia y amigo que me escuchas, la dirección de Dios es imprescindible para llegar a donde necesitamos llegar. Muéstrame tu camino, le dijo Moisés al Señor. Pero sabe que no es la única persona que en la Biblia ora de esta manera. Y yo quiero animarlos a orar de esta manera. David también oró de la misma forma en el Salmo 25, versículo 4. David le dice a Dios: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Y cuando Dios, hermanos, o cuando nosotros caminamos en los caminos del Señor, solamente como referencia, quiero mencionar dos versículos. El Salmo 128, versículo 1, la Nueva Traducción Viviente, dice: qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. ¿Usted está buscando felicidad? ¿Usted está buscando lo mejor para su vida? ¿Está buscando ser una persona bienaventurada, como dice la Reina Valera del 60? En este versículo 25, en este versículo que acabamos de leer, aleluya, si usted quiere, aleluya, ser una persona feliz, usted necesita asegurarse que usted está caminando en los caminos de Dios. Den un aplauso fuerte al Señor. Proverbios capítulo 10, versículo 29 dice: el camino del Señor es una fortaleza para los que andan en integridad. Número 2, la segunda cosa que quiero mencionar acerca de estas oraciones es que las oraciones, hermanos, necesitamos hacer oraciones que, además de que nos den apertura a los caminos de Dios, también que estas oraciones clamen por la presencia de Dios. Oraciones que clamen por la presencia de Dios. Moisés oró pidiendo la presencia de Dios. Quiero decirte que no tienes que transitar ese camino por el que tú andas, no tienes que transitarlo solo. Dios puede ser la compañía.
Dios puede ser tu mejor compañía. Éxodo 33 versículo 15 dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Note que dice la escritura que Moisés responde. ¿A qué responde Moisés? Moisés responde a una declaración. El versículo 14, Dios le estaba diciendo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. O una de dos: o Moisés no escuchó lo que Dios le había dicho, o no entendió, pero o también, hermano, no, a lo mejor no puso atención. Porque Moisés le está diciendo a Dios algo, o le está pidiendo a Moisés a Dios algo que Dios mismo ya le había asegurado que manifestaría a su favor. Porque recuerde que Dios le dijo: mi presencia irá contigo. Sin embargo, creo que Moisés, cuando pide la presencia de Dios, cuando Moisés ora por la presencia de Dios, cuando él clama por la presencia de Dios, Moisés lo que está haciendo, amados hermanos, es asegurándose de forma personal. Si usted va un poco hacia atrás en el capítulo 33, aleluya, usted recordará que el capítulo 33 está entrando después de que el pueblo de Israel se había visto involucrado en una manifestación de idolatría. Habían edificado dioses, habían construido dioses de oro con forma de becerro, y los habían adorado, y eso había levantado la furia y el enojo de Dios para con el pueblo, porque el pueblo se había volcado tras dioses ajenos. Aleluya. Moisés quizás estaba consciente del pecado que el pueblo, del mal proceder, de la mala conducta del pueblo. Amén. Aleluya. Y Moisés no quería, aleluya, tener consecuencias. Él quería estar claro. Y él quería asegurarse, aleluya, que muy a pesar de las circunstancias en torno a él podía contar con la presencia de Dios en este camino. Y entonces le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Moisés, aleluya, podía confiar en que Dios no lo abandonaría, que Dios cumpliría su promesa en el más cálido y seco desierto. Si Dios te lleva al desierto, es porque Él estará contigo en el desierto. ¿Cuántos lo creen? Cuando Dios nos lleva por momentos desérticos, cuando Dios permite que nosotros transitemos por el desierto, amado hermano, aleluya, usted tiene que entender que Dios tiene un plan y un propósito. Dios no te lleva al desierto para dejarte en el desierto, pero también es cierto que Dios no te lleva al desierto para dejarte solo. Él estará contigo, Él estará a tu lado, Él estará a tu favor, porque Él ha prometido su presencia con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Den un aplauso al Dios que siempre está a nuestro lado, al Dios que no nos abandona, al Dios, aleluya, que siempre está con nosotros. Así, aleluya, Moisés quería asegurar la presencia de Dios en su vida. Qué importante es asegurarnos que Dios va de nuestro lado. Mire que cuando Dios le llama a Josué, cuando Dios llama a Josué, Josué había estado con Moisés. Si alguien sabía lo complicado que era ser líder de Israel, era Josué. Así que cuando Dios le dice: tú vas a tomar el lugar de Moisés, como que Josué no se sentía muy convencido. Y entonces Dios tiene que tratar con Josué. ¿Y cómo lo hace? Precisamente atestiguando lo que Dios había hecho con Moisés. Y usted va al versículo 5 de Josué capítulo 1, y la Biblia dice que Dios le dijo a Josué: como estuve con Moisés. Aleluya. ¿Has pensado que es complicado, Josué? ¿Has pensado que es difícil? ¿Has pensado quizás que no puedes salir adelante, que no puedes enfrentar esta situación? Yo quiero decirte que así como estuve con Moisés, y si alguien había visto el respaldo de Dios en la vida de Moisés, era precisamente Josué. Y cuando escuchó esta palabra, cuando escuchó esta promesa, Josué levantó la mano: aquí estoy, Señor. Si tú vas a estar conmigo como estuviste con Moisés, entonces estoy listo para que tú me lleves a donde tú me quieras llevar. Denle una alabanza poderosa a nuestro Dios.
Él nunca nos abandona. Él ha prometido estar con nosotros. Dice la Biblia en Isaías capítulo 41 versículo 10: no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Qué interesante esta palabra del profeta Isaías para estos tiempos, para estos momentos. Hay personas que están desanimadas, hay personas que están desalentadas, hay personas que se sienten aisladas, hay personas que se sienten olvidadas. El Señor dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. Si tú te has sentido desalentado, si tú te has sentido, aleluya, sin fuerzas, si tú te has sentido como olvidado, el Señor dice: yo estoy contigo. Yo soy el Dios que te dará fuerzas y te ayuda y te sostiene. Mire, dice: con mi mano victoriosa. La mano más diestra de Dios. Aleluya, la mano más hábil. Aleluya, la mano más fuerte, la mano victoriosa es la mano que sostiene al pueblo de Dios, que no lo abandona. Dios está de nuestro lado, iglesia. Mire que Moisés tenía la compañía de Aarón y de María, su hermana. Moisés no estaba solo. Moisés tenía una cantidad de personas enorme que lo acompañaban. Se hablan de millones de personas. Amén. Se hablan de millones de personas. Por lo menos 600,000 personas que estaban listas para pelear. Amén. Fuertes para trabajar, fuertes para andar, que estaban dispuestas a aceptar los desafíos. Pero se hablan de millones de personas. Así que Moisés no estaba solo. Y es interesante mencionar esto, hermano, porque el porcentaje de soledad en las grandes ciudades se ha elevado de una manera estrepitosa. Amén. Las estadísticas señalan que hoy más que nunca la gente se siente sola en ciudades como Nueva York, ciudades como la Ciudad de México, ciudades como Tokio y otras partes, hermanos, donde hay millones y millones. En la Ciudad de México hay más de 11 millones de personas. ¿Me entiende? ¿Y cómo es posible que personas se sientan solas? Mire, y esto es algo interesante porque las personas que menos solas se sienten son las que están en los ejidos, en los pueblos aislados. Amén. Hay menos nivel de soledad o índice de soledad en esos pueblos que en las ciudades grandes. Y esto es interesante. Moisés estaba rodeado de muchas personas. Sin embargo, cuando él dice: si tu presencia no va conmigo, ¿sabe qué es lo que está haciendo Moisés? Moisés le está dando un valor único a la presencia de Dios. Moisés le está dando un valor único a la presencia de Dios. Está mi hermano, está mi hermana, está mi vecino, está mi compañero, aleluya, pero nada se compara al valor único de la presencia de Dios. Aleluya, el valor único de la presencia de Dios. Moisés está dándole ese valor único. Nada se compara a la presencia gloriosa de nuestro Dios. Y es que, amado hermano, la ausencia de alguien la llena Dios, pero la ausencia de Dios no la llena nadie. La ausencia de alguien Dios la puede llenar, pero la ausencia de Dios en tu vida, la ausencia de Dios en tu caminar diario, la ausencia de Dios a tu lado, aleluya, no la puede llenar absolutamente nadie. Por eso Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Note que Moisés no pidió lo que con regularidad cualquiera de nosotros pediría. Pudo haber pedido suministros para el viaje. Pudo, aleluya, pedir suministros para el viaje que seguramente los necesitaría para subsistir. El camino traería grandes desafíos. Faltarían un sinfín de cosas en el camino. Llegaría la noche fría y el sol durante el día no daría tregua. Pero la presencia de Dios, aleluya, cuando la presencia de Dios está a nuestro lado, no nos hace falta absolutamente nada. ¿Usted lo cree? Dios, aleluya, con su presencia lo llena todo. Asegúrate que la presencia de Dios va contigo.
En estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de adversidad, se necesitan elevar, se necesitan escuchar. Las oraciones que necesitan escucharse son oraciones que den apertura a los caminos de Dios, pero también oraciones que clamen por la presencia de Dios en tu vida y en mi vida. Esa clase de oraciones se necesitan elevar. Aleluya. La presencia de Dios mediante una nube sería su sombra, y durante la noche una columna de fuego les alumbraría y daría calor. Cuando la presencia de Dios, mire, en el camino seguramente van a faltar muchas cosas para tu vida. Quizás ahora mismo lo has estado experimentando. Lo has estado experimentando. Quizás has encontrado escasez en tu caminar, escasez en tu situación. Pero a pesar de las circunstancias, hermanos, que hemos enfrentado durante quizás alrededor de 5 meses aproximadamente. Escuche esto, en la iglesia, aleluya, no hemos visto a personas, aleluya, sin el sustento y sin la ayuda, aleluya, para su bienestar. Nos hemos acercado a personas pensando en que quizás necesitan ayuda y nos han dicho: pastor, pastora, estamos bendecidos porque Dios ha suplido de una forma que no nos imaginábamos. Aleluya, cuánta razón tenía el salmista cuando decía: aleluya, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El desierto, aleluya, no ha llegado para tu ruina. El desierto no ha llegado, aleluya, para acabar contigo, porque la presencia de Dios sigue estando con nosotros aún en medio del desierto más crudo. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. El salmista decía en el Salmo 121, la Nueva Traducción Viviente, lee de la siguiente forma: levanto la vista hacia las montañas, ¿viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. Escuche esto: la presencia de Dios no permitirá que tropieces. El que te cuida no se duerme. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Necesitamos oraciones que clamen por la presencia de Dios en los hogares. Oraciones que clamen por la presencia de Dios en los matrimonios. Oraciones que clamen, aleluya, por la presencia de Dios en nuestras ciudades. Esas oraciones, aleluya, son necesarias en estos tiempos. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 verso 19 dice: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Eso representa que la presencia de Dios esté de nuestro lado. Cuando Dios está presente, Él va a suplir lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. Número 3, avanzo un poco más rápido. Número 3, disciernan los propósitos de Dios. Necesitamos oraciones que sean capaces de discernir los propósitos de Dios, los planes de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas. Dice Pablo: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. ¿Por qué la recomendación es importante? Porque es importante que oremos. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona ora, descubre verdades divinas. Hay cosas que usted y yo en lo natural no vamos a poder percibir, porque estas cosas de Dios, recuerde que cuando hablamos de los caminos de Dios, estamos hablando de las formas en que Dios se mueve. En lo natural a veces pensamos que Dios no está haciendo nada, pero cuando usted percibe las cosas de Dios, usted no las puede percibir en lo natural. Usted tiene que ser una persona espiritual, porque las cosas espirituales, dice la Biblia, se disciernen espiritualmente. Cuando tú no disciernes las cosas que Dios está haciendo, con toda razón te vas a preocupar. Amén. Con toda razón te vas a preocupar.
Ayer escuchábamos un testimonio, lo voy a tomar, del pastor que estaba predicando por la mañana. El hermano Austin estaba predicando y él estaba hablando sobre una situación que estaba pasando su iglesia, donde es pastor ahora, ¿verdad? Su padre era el pastor en aquel tiempo o no sé si todavía su papá sea pastor, pero su padre estaba pastoreando y estaban pasando por un momento muy crítico financieramente hablando. Y dice que cuando esta estaba sucediendo, su padre empezó a caer en una situación, conflicto emocional, ¿verdad? Y empezó a entrar en un tiempo de una lucha emocional. Su hermano mayor había fallecido y esto también había traído complicaciones a este pastor, a este padre que había perdido a su hijo y ahora estaba en una situación muy complicada donde las finanzas estaban muy débiles y había una deuda de 4.3 millones de dólares. Y ya habían tenido un ultimátum y que tenían que pagarlo porque si no tenían que desalojar el edificio. La iglesia, 4.3 millones de dólares. Dice que un 31 de diciembre, amén. Dicen que un 31 de diciembre, mientras estaban por cerrar el año, dice que una persona que había estado yendo a la iglesia venía con rumbo a la iglesia y mientras venía con rumbo a la iglesia, él traía en su pensamiento, Dios había despertado en su corazón dar una aportación. Ahora que iba a terminar el año, él quería hacer una aportación. Ahí dio algunos detalles que esta persona de su negocio iba a hacer esta ofrenda y todo eso. Dijo, bueno, antes de que termine el año, para poder reportar, voy a dar una ofrenda a la iglesia. Y él venía pensando en la cantidad de 1.5 millones de dólares. Y esta persona dijo, le voy a dar al pastor, a la iglesia, 1,5 millones de dólares. Dice que cuando entró a la iglesia, sintió de parte de Dios que Dios le dijo, tienes que dar más. Tienes que dar más. Dice, para cuando llegó a la oficina del pastor, este hombre hizo un cheque y le dijo al pastor, ¿sabe qué, pastor? He estado lidiando con esto porque Dios ha estado tratando conmigo y yo cuando venía iba a dar 1.5 millones de dólares, pero en el camino Dios empezó a tratar conmigo y yo no sé por qué. Este hombre no sabía nada. Dice que cuando llegó a la oficina le dijo al pastor, estoy haciendo un cheque por 4.3 millones de dólares. Oiga, Dios, hermanos, aleluya, Dios se encarga de actuar en maneras y en formas que a veces nosotros no entendemos. Y cuando nosotros no entendemos, cuando nosotros no estamos alineados en oración con Él, nos vamos a preocupar. Oiga, usted dice, bueno, ¿quién no se va a preocupar con una deuda como esa? Pero hay situaciones en su vida, aleluya, que causan preocupación porque usted está pensando, porque usted está asumiendo como que Dios no está haciendo lo que tiene que hacer. Cuando usted ora, dice el apóstol Pablo, no te preocupes por nada, en cambio ora por todo. Necesitamos oraciones que nos lleven a discernir, aleluya, los propósitos de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Porque escuche esto, Dios nunca está dejando de hacer algo a favor tuyo y a favor mío. ¿Alguien lo cree? Dios está obrando, Dios está trabajando, Dios está moviendo. Pero a veces no lo alcanzamos a discernir, aleluya, y pensamos como que Dios está desatendiendo, como aquellos discípulos pensaban que mientras la tormenta soplaba, Jesús descansaba tranquilamente sin ocuparse por el bienestar de ellos. Que no tienes cuidado que perecemos. Esa actitud es una actitud de alguien que se preocupa. Esa actitud es la actitud de alguien que no ha orado, que no está alineado, aleluya, a los planes del Señor. Jesús se levanta y les dice, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué están asustados? ¿Por qué no tienen fe? En estos tiempos difíciles, cuando tu barca parece que se está hundiendo, necesitas elevar oraciones que sean capaces de discernir el plan y el propósito de Dios para tu vida.
Moisés tenía el desierto delante de él, aleluya, pero la Biblia dice en el verso 16 que oró y dijo, aleluya, ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Pero note lo que dice aquí, es lo que quiero puntualizar: y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Dice que seamos un pueblo apartado, con conductas distintas, con un pensamiento distinto, con actitudes diferentes, con formas distintas. Aleluya. Mire, tenemos que saber que Dios tiene un propósito para nosotros, iglesia. Dios había sido claro con Israel. En Éxodo capítulo 19 versículo 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Fíjese que Dios fue muy claro: ustedes me van a hacer para mí un reino de sacerdotes y de gente santa. Amén. Y el propósito de Dios sigue en pie para con la iglesia. Dios está buscando una iglesia que esté limpia, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. ¿Está conmigo? El propósito de Dios es que seamos apartados en medio de un mundo, aleluya, tan lleno de cosas negativas. En medio de un mundo con costumbres, aleluya, que no agradan a Dios. En medio de una cultura, amados hermanos, donde todo es permisivo. Aleluya, la sociedad espera que la iglesia haga cambios. La sociedad espera que la iglesia modifique, aleluya, sus normas, su manera de hacer la iglesia. Pero está de pie, amados hermanos, aleluya, lo que Dios espera de la iglesia. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 19. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento, con la siguiente inscripción. ¿Qué dice esa inscripción? Dice: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que le pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Den un aplauso fuerte al Señor. Dios nos llama a nosotros a vivir en santidad. Dios nos llama a nosotros a vivir en santidad. Y Moisés, al orar, entendió que había un propósito, aleluya, mucho más alto. Mire, mientras que los demás israelitas, aleluya, miraban su liberación como una forma de disfrutar la libertad. En esos términos, ya no estaremos bajo la esclavitud de Egipto. Ya no estaremos, aleluya, oprimidos por este pueblo tan cruel. Mientras que los demás israelitas miraban su libertad en estos términos, Moisés miraba la libertad del pueblo de Israel como la oportunidad de ser un pueblo distinto, de ser un pueblo apartado, con un lenguaje diferente. Amén. Con un pensamiento diferente. ¿Me está escuchando? Aleluya, Dios espera de nosotros, aleluya, que vivamos, aleluya, de una manera distinta a como vive el mundo, porque para eso el Señor nos ha apartado, para eso el Señor nos ha limpiado. ¿Está conmigo? Para eso la sangre de Cristo se ha derramado en la cruz del Calvario, para que usted y yo, todos aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, vivamos vidas, aleluya, apartadas del pecado. Mire, dos cosas rápidamente menciono. En la Biblia existen dos términos para la palabra santo. El primero de ellos es nashar. La palabra nashar significa separado o apartado de. Amén. Cuando Dios quiere santificar algo, Dios va a apartarlo. Dios va a apartar esto. Amén. Amén. Como cuando usted dice: le voy a apartar un poquito de lo que dice el pastor, aunque sea pescadito, un caldito. No, eso no viene en mis notas. Amén. Pero oiga, Dios nos aparta. Nashar significa apartar o separar de. Dios ha apartado a su iglesia de todo lo que tiene que ver con el pecado, de todo lo que tiene que ver con la maldad. Dios, aleluya, no se agrada del pecado en el corazón del ser humano. Para eso murió Jesús, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted necesita apartarse del pecado y todo lo que tenga relación con el pecado. A veces son amistades, a veces son actitudes, a veces son situaciones que a lo mejor nos pueden llevar a pecar. Necesitamos apartarnos de todo aquello que tiene que ver con el pecado. Pero no solamente nos aparta de,
sino que hay otra palabra que se lee Kadosh. Y Kadosh significa separado o apartado para. Es decir, Dios nos aparta de el pecado. Dios nos aparta para. Hay un propósito. Hay un propósito por el cual Dios te ha apartado. Hay un propósito por el cual Dios te ha tomado y ha dicho: este talento, este don, este ministerio, esta capacidad que tú tienes, aleluya, es para que se cumpla un propósito más alto que yo quiero cumplir, al cual yo te he llamado. Den un aplauso al Señor esta mañana, esta tarde. Ya estoy terminando. Dios nos ha apartado para algo, nos ha apartado para crecer y madurar en la fe, según lo que dice Efesios 4:13. Pero escuche lo que dice Hechos 13, versículo 2. La Biblia dice, vayan pasando los músicos por favor. Dice Hechos capítulo 13, versículo 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. Dios nos aparta pero lo hace con un propósito. Dios hace cumplir Nashar en nuestras vidas para santificarnos, apartándonos del pecado, pero también Kadosh, amén, apartándonos con un propósito. Si tú te has preguntado, ese talento para qué es, esa capacidad que tengo para qué es, ese ministerio que Dios me ha dado para qué es, Dios, hermano, espera que tú cumplas ese propósito en tu vida, que tú cumplas ese llamado de Dios en tu vida, porque para eso el Señor te ha apartado. Y número 4, la cuarta cosa que quiero mencionar es que estas oraciones, las oraciones que necesitamos, además de que nos den apertura a los caminos de Dios, además de que clamen por la presencia de Dios, además, aleluya, de que disciernan los propósitos de Dios, también esta clase de oraciones, aleluya, esta clase de oraciones necesitamos aquellas que permitan o nos permitan ver la gloria de Dios. Póngase de pie conmigo, por favor. Necesitamos oraciones que nos permitan ver la gloria de Dios. Oraciones atrevidas como las de Moisés. Oraciones, aleluya, que quieran más. Mire que la Biblia dice que Moisés y Dios hablaban cara a cara. Así lo dice la Biblia. Versículo 11. Amén. Versículo 11 de Éxodo capítulo 33. Hablaban cara a cara. Sin embargo, Moisés quería más. Ya Dios le había dicho: voy a hacer lo que tú me has pedido. Pediste que te mostrara el camino, cuenta con eso. Pediste que mi presencia vaya contigo, lo voy a hacer. Pediste que sean un pueblo apartado, voy a trabajar en eso. Pero Moisés, ya en ese sentir, aleluya, en ese mover de Dios, se atrevió a decir algo más. Y dice el versículo 18 que le dijo: él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Te pido, o te estoy pidiendo que me muestres tu gloria. ¿Sabe que lo que estaba pidiendo Moisés amenazaba con a su propia vida? Dios más adelante le dice: mira, Moisés, lo que tú me pides en el versículo número 20 dice: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Dios le dice a Moisés: lo que me estás pidiendo es algo que te puede costar la vida. Si usted va a la Biblia, se dará cuenta que cuando Isaías ve la gloria de Dios, él grita diciendo: ay de mí que soy un hombre, aleluya, de labios inmundos. Dice: ay de mí, es decir, estoy muerto. Así lo vio Isaías, dijo: estoy muerto. Y es que la Biblia dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado no nos permite poder, aleluya, habitar donde Dios habita. La palabra gloria, aleluya, la palabra gloria viene de un término que significa peso. Amén. Peso. Eso es lo que estaba pidiendo Moisés, el peso de Dios.
todo el peso de Dios. Más adelante, en el versículo número 19, si no estoy equivocado, Dios le dice a Moisés: yo voy a hacer pasar todo el peso de mi bien, porque eso es la gloria de Dios. Eso es la gloria de Dios. El bien de Dios es manifestado a través de su gloria. ¿Y quién no quiere experimentar todo el bien de Dios sobre su vida? Yo quiero experimentar todo el bien de Dios para mi vida. Aleluya. Yo quiero experimentar todo el favor de Dios para mi vida, para usted. Oramos por eso todo el tiempo. Y estos tiempos complicados por los que estamos pasando, no pueden impedir que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Si bien lo que estaba diciendo Moisés en aquel momento era algo que amenazaba con su vida, mire lo que hace Dios. Usted lo puede leer con detenimiento. La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés: vamos a hacer algo. Mira, hay un lugar, y en ese lugar hay una peña, y en esa peña una hendidura, y yo voy a hacer pasar todo mi bien delante de ti, pero tú no me vas a poder ver mi rostro porque puedes morir. Pero te voy a esconder en esa peña, te voy a esconder en esa hendidura. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, su primera carta, capítulo 10, versículo número 4: y todos bebieron de la misma agua espiritual. Aleluya. Aquella roca que las acompañaba, todos bebieron de ella, y esa roca era Cristo. Esa peña, aleluya, en aquel lugar era Jesús. Y esa hendidura, esa piedra quebrada, esa piedra maltratada, esa piedra rechazada, es Jesucristo en la cruz del Calvario, mediante el cual ahora usted y yo podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Cristo es la peña que fue golpeada. Cristo es la roca que fue maltratada. Y cuando tú estás escondido en Él, aleluya, tú puedes experimentar todo el bien de Dios mediante Cristo Jesús. Yo no sé cuál sea tu desierto ahora mismo. Yo no sé qué sea lo que te preocupa en esta mañana, pero yo quiero invitarte a que cambies tu preocupación por oraciones que sean capaces de dar apertura a los caminos de Dios en tu vida. Que sean capaces de clamar por la presencia de Dios. Que sean capaces de discernir el propósito de Dios para ti, para los tuyos. Pero que también que sean capaces de permitir la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas.